Un pergamino antiguo arde sin consumirse. Sus símbolos hebreos brillan con una luz que no proviene del fuego. Si los exorcismos de la Biblia fueron reales, ¿qué fuerzas se enfrentaban exactamente? Para encontrar la respuesta, debemos retroceder miles de años, a un mundo donde la enfermedad, lo espiritual y lo sobrenatural se fundían en una sola y aterradora realidad. Hace más de 2000 años, en el desierto de Judea, una región marcada por la opresión romana, las enfermedades y las tensiones religiosas. La gente interpretaba el mal no solo como un fenómeno físico, sino espiritual. El aire mismo parecía cargado de batallas invisibles. En este amanecer incierto, bajo un sol que apenas tiñe de rojo las rocas, comenzarían las primeras historias de liberación. En el interior de una sinagoga antigua, una sombra solitaria se recorta entre columnas de piedra. Los textos lo describen como un hombre poseído por un espíritu impuro. Su cuerpo, rígido y tenso, parece atrapado entre dos fuerzas, la humana y una completamente desconocida. La luz tenue que se filtra por una grieta en el techo revela un rostro contorsionado, perdido en una conciencia ajena. Este evento, relatado en el Evangelio de Marcos, marcará el comienzo de una revolución espiritual. Es el primer exorcismo registrado en la Biblia. Antes de la confrontación, según los relatos, hubo un silencio absoluto. La atmósfera se tensó como la cuerda de un arco. El polvo suspendido en el aire parecía congelarse. Para los testigos, este instante fue decisivo. No sabían si estaban ante una enfermedad incurable, una maldición familiar o una fuerza demoníaca. La percepción del mal en ese tiempo no era una metáfora, era tangible, personal y aterradora. En el mundo bíblico, los espíritus impuros eran considerados entidades reales, capaces de invadir un cuerpo, dominar la voluntad y destruir una vida. Aunque otros rituales de purificación existían, este caso fue narrado como algo completamente diferente, un acto directo de liberación espiritual, ejecutado con una autoridad divina que nadie había visto antes. La tensión crece. La frontera entre lo humano y lo sobrenatural está a punto de quebrarse. El verdadero poder de este momento no está en lo espectacular del evento, sino en lo revolucionario de su concepto. Por primera vez, los textos describen a un hombre enfrentando el mal espiritual con autoridad directa. No hay rituales complejos, no hay amuletos protectores, no se recitan fórmulas mágicas. Es una confrontación cara a cara, donde el mal es expulsado por el poder de la palabra y del espíritu. Quienes presenciaron el exorcismo no solo vieron un milagro, sino una ruptura total del orden conocido. Sus rostros, iluminados apenas por una llama, reflejan una mezcla de miedo y asombro. Hasta ese momento, la liberación espiritual era dominio exclusivo de rituales, repeticiones y sacerdotes autorizados. Pero aquel evento les hizo creer que una nueva fuerza, una autoridad superior, estaba entrando en el mundo. Un detalle fundamental en los relatos es lo que sucede después. La mano del hombre, antes rígida como la piedra, ahora descansa relajada. Tras la liberación, el individuo recuperó su plena conciencia y su tranquilidad. En un mundo donde la posesión significaba perderlo todo, este retorno a la calma, a la propia identidad, era visto como la evidencia irrefutable de una intervención divina. Esta historia no quedó aislada en aquella sinagoga, se difundió rápidamente por aldeas, caminos polvorientos y mercados de todo el territorio. Los pergaminos que la contenían se copiaron y se leyeron una y otra vez, convirtiéndose para muchos en la prueba de un poder espiritual capaz de transformar vidas de la manera más profunda. Y este sería apenas el primero de muchos encuentros con las fuerzas invisibles. Una frase escrita con tinta antigua en uno de esos pergaminos plantea la pregunta que guiará nuestra investigación. ¿Qué es este poder? Este interrogante
marcará el resto de nuestros episodios. Si estos exorcismos fueron reales, ¿qué explica su impacto duradero? ¿Eran fenómenos psicológicos que hoy entendemos mejor? ¿Manifestaciones de un trauma social colectivo? ¿O eran, como creían firmemente, encuentros reales con entidades espirituales? El misterio apenas ha comenzado, pero existe un exorcismo en la Biblia tan extremo, tan violento y tan extraño, que cambió para siempre la percepción del mal espiritual. En la costa oriental del mar de Galilea, bajo un cielo que amenaza tormenta, se extiende una tierra de silencio inquietante. Esta es la región de los Gadarenos, un lugar de montañas rocosas, tumbas excavadas en la ladera y un viento que gime entre las piedras. Aquí, la historia registraría uno de los exorcismos más perturbadores jamás narrados. Y nos deja una pregunta inicial. ¿Qué clase de fuerza podía habitar en un solo hombre para inspirar terror, incluso a quienes vivían rodeados de muerte? Los habitantes de la zona mantenían a un hombre viviendo entre las tumbas. Su fuerza era tal que rompía cualquier cadena, cualquier grillete con el que intentaban retenerlo. Vivía aislado, herido, desfigurado por su propio sufrimiento y por la violencia que lo consumía. Para la mentalidad de la antigüedad, este era el retrato más claro de una posesión total. Una voluntad humana completamente destruida por una fuerza desconocida y brutal. En la oscuridad de los sepulcros excavados en la roca, los relatos describen a este hombre gritando noche tras noche, desgarrando su propia piel con piedras. Era incapaz de distinguir su cuerpo del dominio espiritual que lo devoraba por dentro. A los ojos de su época, no era un simple enfermo mental, era un campo de batalla viviente donde fuerzas invisibles luchaban por el control absoluto. El aire en estas tumbas se sentía denso, casi irrespirable, como si la propia piedra estuviera impregnada de su agonía. Pero según los relatos, antes del exorcismo, ocurrió algo inesperado. Un momento de aparente calma. El hombre, por primera vez en mucho tiempo, se detuvo. Era como si algo dentro de él, en medio del caos, reconociera una autoridad superior, una presencia que lograba atravesar sus múltiples tormentos internos. En ese instante, el aire pareció detenerse y el viento dejó de gemir. Este caso es único por un detalle estremecedor. Cuando finalmente el espíritu que lo atormentaba se ve obligado a identificarse, no lo hace como uno, sino como muchos. No es una sola entidad, es una legión, según la terminología militar romana de la época, que podría significar miles de soldados actuando al unísono. Esto cambió para siempre la percepción del mal espiritual. Ya no se trataba de un invasor solitario, sino de una multitud organizada, una fuerza colectiva, habitando un solo cuerpo. Históricamente, este relato marcó una transición cultural fundamental. La posesión dejó de ser vista como un fenómeno aislado para considerarse un fenómeno colectivo. La idea de que múltiples entidades pudieran actuar juntas coordinadas dentro de una sola persona generó un miedo profundo, pero también un asombro y una serie de interpretaciones místicas que han perdurado a lo largo de los siglos, llegando hasta nuestros días. El relato bíblico cuenta que los espíritus, enfrentados a una autoridad que no podían desafiar, imploraron escapar hacia una piara de cerdos que pastaba en una colina cercana. Una vez que su petición fue concedida, ocurrió algo terrorífico. Toda la piara, como un solo ser, corrió de manera frenética hacia el acantilado y se precipitó en las aguas agitadas del mar. Para los habitantes que lo presenciaron, aquello fue la prueba visual, escalofriante y definitiva de que habían sido testigos de un conflicto sobrenatural real. Después del caos, la imagen era de un contraste absoluto. El hombre fue encontrado sentado, vestido y en su sano juicio. De la violencia descontrolada y los gritos desgarradores, se había pasado a una serenidad completa. Su mente estaba clara, su cuerpo en calma. Para la gente de la región, esto fue la prueba irrefutable de una intervención divina a un nivel que nunca antes habían visto, ni siquiera imaginado. Pero a pesar del milagro,
los habitantes no celebraron, todo lo contrario. El miedo se apoderó de ellos, un miedo profundo, no a la oscuridad que había sido expulsada, sino a la luz que la había confrontado. Temían a quien tenía el poder de enfrentar fuerzas que ellos ni siquiera podían comprender. La reacción fue inesperada. Le pidieron que se marchara de su territorio. La liberación espiritual había sido demasiado grande, demasiado abrumadora, para poder procesarla. El hombre, ahora libre, se quedó mirando el mar en silencio, con la luz cálida del amanecer bañando su rostro. Este caso no solo mostró un poder espiritual extremo, capaz de someter a una legión, también desató una reacción en cadena, un temor que modificaría la percepción del bien y del mal en toda la región para siempre. Desde los albores de la historia, las crisis médicas y los episodios convulsivos eran interpretados no como una enfermedad, sino como un ataque espiritual. En un seco y polvoriento valle de Galilea, una familia desesperada carga el cuerpo casi sin vida de su hijo. El sol del mediodía cae a plomo, pero la escena se siente helada, vacía. Cada paso levanta una nube de polvo, como si la propia vida del niño se estuviera escapando entre las piedras del camino. Para ellos, no es solo una carrera contra el tiempo, es una batalla contra una fuerza invisible que amenaza con arrebatárselo para siempre. Allí, en el suelo, yace un cuerpo pequeño, rodeado por las sombras de los adultos que lo observan. Este niño, cuya historia quedó registrada en los evangelios, sufría ataques tan violentos que lo arrojaban sin piedad al fuego y al agua. Su condición era tan devastadora, tan inexplicable para la medicina de la época, que los habitantes del lugar no la atribuían a una enfermedad, sino a una fuerza destructiva que habitaba en su interior. Su rostro pálido, su respiración apenas perceptible. En el mundo antiguo, este era un cuadro inconfundible de posesión demoníaca y un presagio de una tragedia inminente. La multitud forma un círculo de silencio y rostros tensos. La impotencia se respira en el aire. Según el relato bíblico, los propios discípulos de Jesús ya habían intentado un exorcismo y habían fallado. Este detalle es crucial y a menudo se pasa por alto. No eran principiantes, eran hombres que habían sido entrenados para enfrentar estas fuerzas espirituales. Sin embargo, su poder no fue suficiente para liberar al niño. Este fracaso inicial eleva la tensión a un nivel insoportable. Si ni ellos pudieron, ¿quién podría? La escena transmite una frustración colectiva, un silencio denso que parece anunciar un desenlace fatal. De repente, el cuerpo del niño se arquea con una violencia espantosa. Comienza a convulsionar de nuevo, como si algo dentro de él se resistiera con todas sus fuerzas a abandonar su presa. Sus manos se crispan hasta volverse garras. Su espalda se dobla en un arco imposible. Sus ojos se quedan entreabiertos, fijos en un punto que nadie más puede ver. Cada músculo tenso, cada espasmo, refleja una lucha interna brutal. Una batalla que se libra en una dimensión invisible. Justo en ese momento, una nube pasajera oscurece el sol, cubriendo la escena con una sombra repentina que acentúa la sensación de una amenaza sobrenatural. El suelo seco tiembla levemente bajo la fuerza de los espasmos. Este exorcismo es diferente a otros descritos. No es una simple orden y obediencia. El texto bíblico lo presenta como una verdadera batalla campal entre dos fuerzas opuestas: la vida, intentando aferrarse a un cuerpo frágil, y la destrucción, decidida a expulsarla para siempre. El niño es el campo de batalla. Y entonces, tan abruptamente como comenzó, todo se detiene. El cuerpo queda inmóvil. El polvo, que se había levantado con la lucha, se asienta lentamente en un silencio sepulcral. La multitud contiene la respiración. Todos piensan lo mismo: ha muerto. Un silencio absoluto cae sobre la escena, más pesado que el propio sol del mediodía. El cuerpo del niño yace completamente rígido. Su piel ha adquirido un tono grisáceo, sin rastro de vida. Su pecho no se mueve. No hay respiración. De entre la multitud
Surgen susurros que se convierten en exclamaciones de horror. Está muerto. En ese instante, el exorcismo no solo parece haber fallado, sino que ha terminado de la peor manera posible. La fuerza que lo atormentaba, al ser confrontada, parece haberle arrebatado el último aliento de vida. Pero este silencio no será el final de la historia. Es solo el umbral hacia algo más. La cámara se acerca lentamente al rostro inmóvil del niño. El tiempo parece haberse detenido. Pero entonces, un movimiento casi imperceptible rompe la quietud absoluta. Un soplo de aire, débil y tembloroso, entra en sus pulmones. Es la primera respiración después de un silencio que pareció eterno. Para los testigos de la época, este momento, descrito con precisión en los textos antiguos, no era solo una señal de vida, era una prueba inequívoca de liberación total. El espíritu maligno se había ido. La vida, contra toda esperanza, estaba regresando a un cuerpo que todos, absolutamente todos, daban por perdido. Poco a poco, la transformación se hace visible. El tono grisáceo de la piel del niño comienza a desaparecer, reemplazado por un color saludable. Su expresión, antes contraída por el dolor y la lucha, se relaja en una calma pacífica. Los músculos tensos se aflojan. Imaginen el impacto emocional en los testigos. Acababan de presenciar como una fuerza invisible, que parecía dispuesta a destruir a su víctima antes que abandonarla, había sido expulsada de manera definitiva. Este cambio físico, tan inmediato y tan radical, se convirtió para ellos en una prueba visual, irrefutable, de que una intervención divina acababa de ocurrir ante sus propios ojos. Mientras el sol comienza a ponerse en el horizonte, pintando el valle con tonos anaranjados, una pregunta fundamental queda flotando en el aire. Una pregunta que definirá el resto de nuestra investigación. ¿Por qué este espíritu luchó con tanta ferocidad? ¿Por qué llevó al niño al borde de la muerte, justo en el clímax del exorcismo? A diferencia de otros casos, ¿qué hacía a esta posesión tan especial y tan resistente? Y quizás la pregunta más inquietante de todas: ¿por qué los discípulos, hombres con autoridad espiritual, fracasaron en su intento de expulsarlo? El misterio no ha hecho más que empezar, porque existe una explicación ancestral, una clave oculta en textos antiguos que vincula este exorcismo con un tipo particular de entidad espiritual, una clase de espíritu tan tenaz y destructivo que requiere un enfoque completamente diferente.